Judas, el traicionero. Al hablar del hijo de perdición, el Señor Jesús se refiere a Judas Iscariote, el cual lo traicionó. Jesús predijo de antemano delante de sus discípulos para que cuando esto sucediera, los discípulos se recordaran de que ya Él lo había dicho. Judas era uno de los escogidos. Judas era uno de los 12 que Jesús había escogido y estaba con Él. En el Salmo 41:9, la palabra de Dios dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Jesús tenía confianza en Judas. Jesús lo amaba. Jesús amó a Judas hasta el último momento. Jesús amó a Judas hasta que llegó allá a entregarle. Y el Señor le dijo: amigo, ¿con un beso entregas a tu Señor? En Marcos capítulo 14, versículos 18 y 19, la palabra de Dios dice: mientras estaban en la mesa comiendo, les dijo Jesús: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan, dijo el Señor Jesús. En el versículo 19 nosotros encontramos que ellos se entristecieron mucho. ¿Quiénes? Los discípulos, al oír estas palabras: uno de ustedes me va a entregar. Y le empezaron a preguntar uno por uno: Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Pero Judas nunca llamó a Jesús Señor. Judas siempre llamó a Jesús Maestro. Judas siempre tuvo a Jesús como un maestro, como un rabino, pero nunca lo reconoció como el Señor o como su Dios o como su Salvador. Judas nunca amó a Jesús, caminaba con Jesús por la avaricia. Judas nunca le puso atención como el Hijo de Dios, mucho menos como el Salvador del mundo, pues él no le interesaba nada de lo que Jesús estaba haciendo en esta tierra por esta pobre humanidad. Ahora le daría Dios oportunidad a Judas para ser salvo. ¿Le daría Dios oportunidad a Judas para ser salvo? ¿Qué usted cree? Claro que Dios le dio oportunidad a Judas para ser salvo. Judas estuvo más de 3 años con Jesús. Aprendió de Jesús. Hizo un montón de cosas a través de Jesús. Ahora, ¿le daría oportunidad Dios a Judas? Yo creo que sí, porque la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Lo que pasa es que la avaricia lo llevó al engaño y el engaño lo llevó a la traición. Jesús enviando a sus discípulos de 2 en 2, los envió a predicar la palabra, a sanar enfermos y a echar fuera demonios. Ahí estaba Judas. Marcos capítulo 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. ¿A qué? Y les dio autoridad sobre todo espíritus inmundos. Y dice la palabra en el versículo 12: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Allí estaba Judas sanando enfermos y echando fuera demonios. Judas tuvo un ministerio que Dios le dio, pero nunca le entendió a lo que Dios había puesto en sus manos. La avaricia lo traicionó y eso lo llevó a la ruina. Muchas personas hoy en día traicionan a Jesús de muchas formas. No le ponen atención al evangelio. Dice la palabra que Judas tenía un ministerio, echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, hacía un montón de cosas extraordinarias. Judas, el traicionero, como dice la palabra de Dios, ¿lo amaría el Señor? Claro que lo amó. El problema de Judas es que nunca le puso atención a lo que el Señor hacía o predicaba. Allí estaba Judas. Ahora, ¿por qué se perdió Judas? ¿Por qué se perdió Judas si vio la gloria de Dios? ¿Le daría Dios oportunidad de salvación? La Biblia habla de Demas, que llegó a Tesalónicas y viendo el carnaval se apartó del apóstol Pablo. Demas era salvo, caminaba con Pablo. Llega a Tesalónicas, mira aquel gran carnaval, mira aquel montón de mujeres, se enamora de Tesalónica. Por eso Pablo le escribe una carta a Timoteo y le dice: hijo Timoteo, Demas me ha abandonado, se ha ido al mundo tras las pasiones de la carne.
Ahora, ¿le dio oportunidad a Dios a Demas? Claro que le dio oportunidad. Lo que pasa que Demas amó más al mundo. Lo mismo Judas, amó más al mundo que la salvación que Cristo le estaba dando. Amó más al mundo amó más al mundo y la avaricia a lo que Cristo estaba poniendo en sus manos, porque Judas tuvo un tremendo ministerio, pero de nada le sirvió. Por la traición y por la avaricia lo llevó a la muerte eterna. La Biblia habla de Demas, que también la Biblia no vuelve a mencionar si Demas se arrepintió, se volvió a Cristo. La Biblia no vuelve a mencionar a Demas que volvió a Dios. Mas nunca se vuelve a mencionar a Demas. Muchos predicadores dicen, pobre Judas, que fue predestinado a hacer lo que hizo desde mucho antes de la concepción. O sea, desde mucho antes que entrar en el vientre de su madre. ¿Usted cree eso? Esto no fue lo que Dios quiso con Judas, porque el Señor conoce el pasado, el presente y el futuro. Quizás otro pudo haber entregado a Cristo y haberlo traicionado. La Biblia dice en Salmo 58:3, se alejaron los impíos desde la matriz, se descarriaron desde el vientre hablando mentiras. Hay niños que se desvían desde el vientre de su madre. Hay niños que hablan mentiras desde el vientre. Usted sabe cuando la mujer está embarazada, el niño escucha todo, el niño entiende todo cuando la mamá le pone la mano en su estómago, en su vientre y comienza a acariciarlo o acariciarla. Ella o él siente la caricia. Cuando la mamá le dice te amo, el niño oye y entiende lo que le está diciendo. Por eso la palabra en el Salmo 58:3 dice, se alejaron los impíos desde la matriz, se descarriaron desde el vientre hablando mentiras. Y no sabemos qué fue lo que pasó con Judas. Pudiera ser que desde el vientre de su madre se hubiera apartado de Dios, o no sabemos qué fue lo que sucedió. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 33, dice la palabra de Dios, aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses. Este era el asunto, que de repente Judas adoró a Dios, a Jesús algún tiempo, pero siempre seguía con sus dioses, la avaricia, la mentira, el engaño. Nunca fue perfecto delante de Jesús. Siempre la traición estuvo en su corazón. La Biblia dice que todos los hombres sean salvos, ya que Judas estuvo con Jesús 3 años, miró todo lo que Jesús hizo y oyó la palabra de Dios. Judas el traicionero vendió a su maestro como él le decía, maestro. Nunca Judas le dijo, Señor. Judas traicionó y vendió a su maestro por 30 piezas de plata. ¿Sabe lo que es eso? Aquel que Jesús amó. Judas nunca le dijo Señor, sino que le dijo maestro. Muchas veces hemos juzgado a Judas, que traicionó a Jesús y lo malo que hizo. Y nosotros, ¿alguna vez en nuestras vidas hemos traicionado a Jesús? ¿Cuántas veces hemos traicionado a Dios con nuestras malas actitudes, mentiras, engaños, falsedades? Un montón de cosas que cometemos. Hemos traicionado a Jesús. Judas lo traicionó por 30 piezas de plata. Pero usted y yo, ¿cuántas veces hemos traicionado a Jesús? ¿Usted cuántas veces ha traicionado a Jesús? ¿Habrá traicionado a Jesús alguna vez en su vida? ¿Sabe usted el dolor que siente mi Señor cuando lo dejamos por cualquier cosa? Jesús sí conoce las traiciones, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando le traicionamos a Jesús, el corazón del Señor es desgarrado. Él siente dolor. Él siente ese dolor tremendo porque sus hijos lo traicionamos. A veces no hacemos la voluntad de Dios. A veces mentimos, engañamos. A veces cometemos un montón de errores. Y con todo esto que nosotros hacemos, aún en privado, aún en oculto, estamos traicionando a Jesús. Judas lo hizo. Públicamente traicionó a Jesús. ¿Y usted ha traicionado a Jesús? Usted que está descarriado, ¿cómo se siente? ¿Siente que ha traicionado a Jesús? Usted que anda mal, ¿siente que ha traicionado a Jesús? Usted que un día conoció a Cristo y se fue, ¿siente que ha traicionado a Jesús? Usted que Cristo lo ama tanto y lo está esperando con los brazos abiertos, si lo ha traicionado, todavía tiene la oportunidad de Dios para que se pueda volver a Él.
El corazón de Jesús es desgarrado cuando nosotros cometemos una traición. ¿Hemos cometido traición contra Jesús? ¿Lo hemos traicionado más de alguna vez en nuestra vida? ¿O hemos sido perfectos con Él? Pedro lo traicionó, pero Pedro se arrepintió y se volvió a Dios. ¿Y usted ha traicionado a Cristo, le ha pedido perdón y se ha vuelto a Dios? En Proverbios capítulo 4, versículo 23, la palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es menester que nosotros guardemos nuestro corazón, guardemos nuestra integridad con Dios, guardemos a Jesús en nuestro corazón y le sirvamos como se debe. Hemos traicionado a Jesús, pidámosle perdón y volvámonos a Él ahora, antes de que sea demasiado tarde. Jesús llora. En su trono donde está, Él llora. Óigame, cuando nosotros lo traicionamos, Él no está pensando tanto en destruirnos, en dañarnos, en castigarnos. Él todavía está con los brazos abiertos, así como estuvo en la cruz del Calvario. Cuando aquella gente le decía: vaya, si es verdad que eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, sálvate a ti mismo y a nosotros. Jesús les dijo: si no bajo de esta cruz es porque te amo. Jesús te ama y todavía está con los brazos abiertos. No importa la traición que hayas hecho, mujer o hombre. No importa el pecado que hayas cometido, grande o pequeño. Jesús te sigue amando y te amará como Judas hasta el último suspiro. Judas, Jesús lo amó hasta que el Señor murió en la cruz. Si Judas se hubiera arrepentido, yo creo que Jesús lo hubiera perdonado. Pero Judas fue a los sacerdotes. Dice la palabra que se arrepintió y tiró las 30 piezas de plata, pero no pidió perdón. Pedro se arrepintió y pidió perdón. Judas salió corriendo a ahorcarse, se amarró en un palo y se cayó y se reventó. Nunca se acordó de Jesús, de volver a Él y pedirle perdón. Pero yo quiero decirte esta noche que Cristo te ama y que está con los brazos extendidos, aunque tú lo hayas traicionado, quizás no una vez, sino cientos de veces lo has traicionado, y Jesús te sigue amando aún con el montón de traiciones que tú has hecho en contra de Él. Y si te vuelves a Él ahora, el Señor te perdonará como perdonó a Pedro. Me ha perdonado a mí, ha perdonado a mi hermano Dair, nos ha perdonado a todos, porque todos hemos traicionado al Señor más de alguna vez en la vida. Y Jesús te dice esta noche: hijo, ven, te voy a perdonar todas tus traiciones. Hay personas que han traicionado a Cristo cientos de veces y el Señor te seguirá amando así hasta el último suspiro que tú tengas en esta tierra, y te dará la oportunidad hasta el último suspiro para darte salvación y vida eterna. ¿Quieres volverte a Dios ahora? Jesús no está interesado tanto en lo que lo has traicionado. El interés de Jesús es perdonarte y darte una oportunidad y te vuelvas a Él. ¿Quieres volverte a Jesús ahora? No importa la traición que hayas cometido contra Él, Él te perdona. Di conmigo esta oración: Señor, te he traicionado un montón de veces. He sido malo, quizás peor que Judas. Pero este momento me arrepiento y te pido perdón y me vuelvo a ti. Señor, perdóname, por favor, he pecado contra ti. Judas te vendió por 30 piezas de plata, pero yo te he vendido un montón de veces, de diferentes formas, quizás más fuertes que la de Judas. Pero perdóname, me arrepiento y me vuelvo a ti ahora. Y Señor, lávame con tu sangre todas mis maldades, mis faltas, mis pecados, mis traiciones. Borra mis pecados, mis traiciones de los libros. Inscríbeme en el libro de la vida y sélleme con tu Santo Espíritu. Ven a morar a mi corazón, Jesús. Sé el Señor de mi vida, de mi espíritu. No quiero perderme. Quiero un día estar contigo en el reino de los cielos. Señor, gracias por esta salvación que me das. Y tu sangre borra toda traición.
Borra todo engaño y borra todo aquello malo, aún los pecados más ocultos que haya cometido contra ti, traicionándote en la oscuridad, traicionándote en cualquier parte que la gente ni cuenta se da. Yo te pido perdón ahora, Señor, discúlpame, me arrepiento y me vuelvo a ti. Si usted ha hecho esta oración, la sangre de Cristo lo limpia, lo perdona y lo restaura. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Busque una buena iglesia, congréguese, apártese del mal, sigue el bien, porque encontrará paz y vida eterna en Cristo Jesús. La paz de Jesús con ustedes. Lea la Biblia, ore y camine con Dios, que irá al cielo y vivirá con Cristo eternamente, y su salvación ha sido restablecida ahora mismo, porque la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todos sus pecados. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima, si el Señor nos permite, que la paz de Dios quede contigo. Amén.